Buenos días, quería agradecerles la presencia. Yo creo que esta es una parte bastante sustancial del curso, especialmente para los fiscales, porque los profesores acá presentes, la doctora María Laura Ricardo, jefa del equipo de litigación del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, el doctor Adrián Espelta, fiscal titular, jefe de la unidad de homicidios, Rosario, van a plantear una modalidad diferente que no la tenemos en esta provincia acerca de cómo abordar la investigación de un caso a través de una teoría del caso y una investigación estratégica. Esto es una investigación en donde la progresión de los hallazgos a través de la prueba va a estar enmarcada en una determinada finalidad y en la construcción estratégica del caso para poder ser presentado ante el tribunal, es decir, teniendo en vista la presentación del caso frente al tribunal. En general, esto no ocurre así en las prácticas de la provincia en el ámbito procesal penal, y es la intención primaria de este curso intensivo el abordaje de algunos problemas prácticos que se han ido viendo en la tramitación de las causas y que muchas veces optan a obtener un resultado satisfactorio en el juicio oral y público. Como ustedes saben, en el modelo acusatorio adversarial, lo central, el núcleo del sistema, es el debate oral y público, es presentar el caso ante el tribunal. Yo entiendo que lo que ocurre en la provincia es que se ha reemplazado un código mixto por otro código que es pretendidamente acusatorio, pero también presenta tantos rasgos del sistema mixto que termina siendo mixto, y la investigación penal preparatoria, que debería ser desformalizada, rápida, para llevar el caso ante el tribunal, sigue siendo algo muy parecido a lo que conocíamos como la instrucción en el modelo mixto, que es el régimen que ahora se denomina residual. Precisamente yo creo que esto va a llevar a la necesidad de hacer muchos ajustes al código, e incluso entiendo que este código, frente al esquema institucional de actuación del Ministerio Público de la Acusación, presenta severas inconsistencias, y se va a trabajar desde el Ministerio Público para presentar un código más coherente y más consistente con el esquema de actuación institucional del Ministerio Público de la Acusación. Bueno, dichas estas palabras, le cedo la palabra a los docentes y espero que puedan aprovecharlo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, les digo del mismo modo por la presencia. Sorprendido porque después de haber hecho varios kilómetros para llegar acá me encuentro con alumnos, y esto la verdad que es importante, encontrarse a la distancia y dentro del país con gente que ha sido alumna mía en la ciudad de Rosario. Eso realmente me llamó la atención. Bueno, no sé, a lo mejor denota la edad ya, de alguna manera. En principio quiero contarles cómo está estructurado, cómo adecuamos la oralidad al sistema de justicia penal en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario. Como ya adelantaron, bueno, yo soy el jefe de la unidad de homicidio y como tal es una de las unidades que más juicios orales ha tenido desde la implementación del sistema en el año 2014. Y es por eso tal vez que debimos de alguna manera adecuarnos a este nuevo sistema o nuevo paradigma. Y justamente fue esta la nota característica. A nosotros fue lo que más ruido nos hizo, lo que más nos costó adecuarnos a la oralidad. Y para eso la Fiscalía de Rosario cuenta con una unidad de asesoramiento para juicios orales. Mi experiencia personal fue que el primer día que yo tengo mi primer juicio, digo, no, yo a mí nadie se me va a meter en mi juicio, es mi juicio, yo que me vengan a decir qué le tengo que preguntar al testigo, de qué manera. Bueno,
Esa fue la primera impresión. Cuando vi el trabajo que esta gente nos favorecía o cómo nos favorecía su trabajo, realmente hoy no puedo vivir sin la existencia de esta unidad que nos lleva prácticamente toda la tarea previa al juicio, de la cual vamos a hablar hoy, y llega uno al debate realmente alivianado, y es la doctora Ricardo quien es la jefa de ese departamento de litigación. En principio vamos a analizar, porque uno cuando habla de litigación, inclusive a mí me pasa, recién estoy hablando del juicio oral, parecería que el único momento en que uno va a hacer referencia a la litigación es en cuanto al juicio oral. Sin embargo, a ustedes les debe pasar también que debemos a lo largo de todo el proceso, en las audiencias previas al juicio oral, tener presentes las mismas reglas que vamos a tratar de hoy a lo largo del día, mostrarles a ustedes en forma práctica. Ya que usted les aclaro que esta no es una exposición a la cual espero que todos escuchen durante 2 horas y luego se vayan con algunas preguntas, sino que en el momento en que alguno de ustedes entienda que quiere saber algo, quiere preguntarnos, quiere compararlo con su propio sistema, levante la mano y nosotros inmediatamente le vamos a alcanzar un micrófono para que hagan la pregunta. Entonces, yo les decía, estas reglas de litigación, o en realidad la oralidad en sí, se ve a lo largo de todo el proceso. Y empezamos a ver que el litigante debe contar en primer lugar con, o debe llevar a cabo 4 etapas antes de llevar adelante la audiencia. Estas etapas que vamos a ir desarrollando, la primera de ellas, y esto lo digo no en el juicio oral, sino en todas las audiencias, por eso es como general, para todo litigante. La primera de estas etapas nos va a llevar al análisis del caso. El análisis del caso, ustedes se preguntarán, ¿cuándo empezamos a hacer un análisis del caso? Cuando juntamos toda la evidencia y a partir de ahí volcar esta evidencia en una teoría del caso. Bueno, mi caso particular, y creo que el que aconsejo deban tener todos en cuenta, la teoría del caso o el análisis del caso yo lo voy plasmando desde el momento que llego a la escena del hecho. Uno llega a la escena del hecho y ya tiene su teoría. No quiere decir que esta sea refutable, no quiere decir que no la vaya a modificar, no quiere decir que a lo largo de la investigación tenga que admitir que mi primera teoría del caso fue errada. Pero yo tengo que partir de una teoría del caso, es la que me va a delimitar toda mi investigación. Entonces yo llego a la escena del hecho y inmediatamente ya me armo de una teoría del caso. Generalmente cuando uno habla de teoría del caso parecería que generalmente llevamos a una confusión en lo que es la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria. Son las 3 teorías que van a formar, no vamos a desarrollar teoría del caso, pero en sí quiero contarles errores a los cuales cometemos habitualmente nosotros, que es confundir la teoría jurídica, la fáctica y la probatoria. Cuando uno habla de una teoría jurídica, la teoría jurídica es el encuadre legal, es la calificación legal que uno le va a dar. Pero esa no es la relación fáctica o la teoría fáctica. La teoría fáctica es el contar en pocas palabras, muy pocas palabras, cuál es el hecho que sucedió. Y muchas veces confundimos una con otra. Por ejemplo, yo me hago preguntas para conformar estas distintas teorías y una de las preguntas que me hago, por ejemplo, para la teoría jurídica es ¿cuál es la calificación legal? Robo calificado, me contesto. Entonces, para la teoría jurídica me voy a preguntar cuáles son los hechos que cumplen estos requisitos del tipo objetivo y del tipo subjetivo, si se quiere. Y entonces me voy a preguntar y voy a contestarla a través de, por ejemplo, que ingresó, rompió una ventana, que pateó una puerta. Lo que yo no puedo confundir, y ahí viene generalmente la confusión que todos nos hacemos, es confundir teoría jurídica y teoría fáctica y decir que la relación de los hechos es que ingresó violentamente. El juez no entiende, o las partes que están en el proceso no van a entender qué quiero decir con ingresó violentamente. Yo tengo que ser más claro. El ingreso violento, dejémoslo para el encuadre legal. ¿Yo puedo ingresar violentamente pateando una puerta? Sí. ¿Puedo ingresar violentamente rompiendo una ventana? Sí. Entonces, tengo que explicar en mi teoría del caso, cuando yo digo ingresó violentamente, tengo que decir ingresó rompiendo una ventana. Y a partir de ahí tengo que decir, se apoderó violentamente o se apoderó de una cosa mueble. No, tengo que decir, le sacó, le arrebató, le cortó la cartera a la señora, le rompió los cables y se llevó el televisor.
Esa es la teoría fáctica. ¿Y se llevó cosas muebles? No, se llevó un televisor, se llevó una billetera, etc. Esta confusión, o en realidad aclarar estos dos puntos primeros, nos lleva luego a facilitarnos la teoría, la tercera de las teorías que nos tenemos que armar, que es la teoría probatoria. Porque cuando yo sé qué tengo que probar, me es más fácil buscar cómo probarlo. Entonces, si yo tengo que probar que rompió una ventana en lugar de que ingresó violentamente, voy a apuntar a determinar cuál era la ventana, cómo estaba rota, acreditar que se rompió, que antes estaba sana. Se explica, ¿me entienden ustedes acerca de las tres teorías que tengo que formarme desde el primer comienzo del caso? Este análisis del caso todo litigante tiene que hacer antes de comenzar la recolección de evidencia. Una vez que yo tomo y puedo afirmar que tengo una teoría del hecho, una teoría fáctica, que es este encuadre legal, pero además que tengo elementos para cubrir todos los elementos de la teoría fáctica y de la teoría jurídica, me tengo que contestar si puedo ir a juicio, si puedo acusar, si puedo imputar. Estoy hablando de distintos actos procesales que se van a ir preguntando cada uno de ustedes al momento de hacerse este análisis mental de las tres teorías. Entonces, una vez que me pregunto, o que me contesto, sí, tengo elementos para imputar, ¿qué requiero para imputar? La probabilidad. Bien, entonces formulo una imputación, llevo adelante la audiencia, pero tengo que primero preguntarme, porque la respuesta puede ser no, puedo estar convencido que ingresó violentamente, que rompió la ventana, que se llevó un televisor, y que eso además se encuadra en la figura de robo calificado, pero lo que no tengo es una teoría fáctica porque no sé cómo probarlo, porque no tengo testigos, solamente tengo una ventana rota y una mujer que me dice yo acá tenía un televisor y ahora no lo tengo. Entonces, con esos pocos elementos no puedo formar la tercera de las teorías que es la fáctica, y tengo que admitirlo, como fiscales ustedes tienen que admitir en muchas oportunidades no tener el elemento suficiente para llevar adelante la investigación. O mejor dicho, para concluir una investigación que están llevando a cabo. Es tal vez uno de los reconocimientos más difíciles que me cuesta a mí muchas veces hacerme, sobre todo porque los bienes jurídicos que tutelan los delitos que yo persigo es la vida. Entonces, admitir que no tengo elementos para decir que determinada persona no puede ser imputada, ni siquiera imputada, porque no tengo ni el grado de probabilidad, sabiendo que realmente la persona es la que forma parte de mi teoría jurídica y mi teoría fáctica, realmente me cuesta admitirlo. Y muchas veces, prueba de eso es que tengo un montón de causas que yo hoy las tengo agrupadas dentro de lo que es NN, porque no tengo el autor determinado, pero no me animo a archivarla, o no es que no me animo a archivarla, sino que es como que me cuesta dar ese paso al archivo por no tener elementos serios y verosímiles para formular una acusación, que es lo que me habilita el código. O sea, estoy habilitado a hacerlo, sin embargo, es como que me cuesta dar ese paso. Es una de las decisiones más fuertes que debemos tomar, porque equivocarnos en este momento nos lleva a equivocarnos en el resto de la investigación. Yo imputo, sin nada. Tengo que seguir, porque a mí me apretan los tiempos porque lo tengo en prisión preventiva. Tengo que acusar. Bueno, ahora tengo que acusar ¿con qué? Y con lo mismo, si no junté nada nuevo. Con nada, entonces, sí. Y así voy a llegar a un juicio, un desgaste jurisdiccional que realmente como titular de la acción me parece que no merece que el sistema se llene de causas como estas, en donde a raíz de una investigación, tal vez no mala, digo que no trajo sus frutos, porque muchas veces los hechos investigados se realizan para no ser descubiertos, la mayoría, diría que el 100% o el 99% de los hechos se realizan para no ser descubiertos. Y entonces es una puja entre el que investiga y el que lo cometió para ver si logramos descubrir datos para poder avanzar en la investigación. Entonces, una vez que llegamos a ese momento, tomamos la decisión por el sí o por el no, por investigar, por imputar, por acusar o por no hacerlo. Y a partir de ahí viene la tercera de las etapas, que es la de la preparación o la revisión, mejor dicho, del legajo. La preparación de nosotros llamamos legajo lo que ustedes llaman expediente, que serían en concreto un término común las actuaciones. Y ahí voy a revisar otra vez todos los datos, las fuentes de estos datos
y de estos datos que reunieron esta teoría, y luego voy a, de alguna manera, a afirmar, decidir ir, y en la última de las etapas, ir o no a las audiencias. Y cuando hablo de audiencias previas al juicio, de lo que queríamos desarrollar ahora, me refiero, y ahora vamos a hacer una suerte de preparación, porque yo estuve en el primer día y ustedes no podían, por ahí le preguntaron al doctor Ocari, al doctor Serjal, el tema de las audiencias imputativas, cómo se imputaba, qué se imputaba, en base a qué. Bueno, con la doctora, que es además es actriz la doctora, nos va a hacer un roleplay, vamos a lograr hacer una suerte de roleplay para que podamos llevar a cabo una investigación, desde los primeros momentos, que es el caso que ustedes tienen, hasta el juicio oral. Para eso debemos pasar por las distintas audiencias. Y la primera que vamos a ver va a ser la audiencia imputativa. Aclaro que cuando yo digo que hay que tomar decisiones por sí o por no, también hay otras decisiones intermedias, por el sí avanzar o por el no quedarme, como son las salidas alternativas, como son los procedimientos abreviados, como son, si se quiere, algún criterio de oportunidad o la aplicación de un criterio de oportunidad. Eso también forma parte de las decisiones. Lo que pasa es que en esta carrera lineal del proceso, para poder seguir avanzando, tengo que contestarme que sí a la imputación. Y entonces nosotros vamos a lo largo del día empezar a contestarnos estas preguntas que forman esta teoría y ver si tengo elementos o no para empezar a avanzar en esta línea de audiencias. Les decía que entonces la primera de ellas es la audiencia imputativa. Les cuento la experiencia en Rosario acerca de quiénes forman parte de esta audiencia imputativa, porque ustedes ayer o el viernes preguntaban acerca del contenido de tales audiencias. Primero quiero aclararles que nuestro sistema difiere un poco del de ustedes, pero difiere más que nada en la práctica, porque ustedes completan muchos huecos de oralidad con escritura y a veces incorporan, por ejemplo, declaraciones por escrito. La doctora se va a aterrar cuando yo le comenté, porque ella fue una de las primeras que de alguna manera me enseñó a no decir o a no leer una declaración, porque en Santa Fe está totalmente prohibido. La defensa creo que se dedica exclusivamente a eso, a prohibirme que yo incorpore algo que no sea por un testigo. En base a eso centran toda su defensa. Entonces, nosotros esas cuestiones no las tenemos. ¿Es una ventaja o es una desventaja que el testigo no esté y yo le traiga la declaración por escrito? ¿Ustedes qué creen? Es más fácil, ¿sí o no? Y bueno, ¿para qué tengo que interrogarlo de nuevo? Ya lo interrogué en la fiscalía cómodo, ¿es o no? Bien, pero ¿quién deciden? ¿Ustedes acerca de la suerte de ese juicio? ¿Quién va a decidir? El juez. Y a ustedes ahora cámbiense la respuesta, háganla en base a esta visión. Para el juez, ¿es mejor que ustedes le den un escrito y yo me tenga que ir a mi oficina, tal vez a leerlo? Digo tal vez porque a mí me ha pasado, estoy seguro que no me han leído en el sistema viejo nada de lo que he presentado cuando yo era defensor. ¿A ustedes les parece que al juez le es más fácil entender para decidir, porque a eso apuntamos, ¿no? Porque el juez es el que va a tener que decidir en base a la calidad de la información que nosotros le brindemos. ¿A ustedes les parece que el juez le es más fácil decidir en base a una lectura de algo que no sabemos si lee, o es más ameno que venga la persona que se lo cuente, o es de mejor calidad? ¿Cuál es la mejor calidad de la información? ¿Cuál? Mediante la inmediatez, exacto. Pero además, el juez no decide por lo que ustedes les cuentan le muestran en un escrito, sino que por la información que ustedes les brindan. ¿Y qué información es mejor? ¿La que es más completa o la que es de mejor calidad? La calidad está en el convencimiento, a eso me refiero. O sea, la calidad no es la que tenga mejor letra, eso está claro, sino que es la que logra convencer al juez de que la resolución que debe adoptar es la que yo elijo. Entonces, ¿cuál va a ser mejor? A través de la inmediatez, que venga el testigo acá y que en la cara del juez le pregunte. Obviamente el juez no puede preguntar, ¿no? Pero sí podrá o deberá escuchar y recibir esa información.
esto es un simple ejemplo acerca de un testigo, pero también les pasa a ustedes con los requerimientos fiscales, con los requerimientos acusatorios, que se leen en el juicio, ¿sí o no? ¿Cuántos requerimientos extensos han tenido que presentar? ¿No es más ameno para el tribunal que recibe ese requerimiento que la doctora se pare ahí y le cuente en simples palabras? Porque el requerimiento, si quiere leerlo, lo tiene, adelante suyo, pero la doctora va a ser mucho más elocuente. Ahora vamos a ver cuando hagamos un alegato de apertura y van a ver cómo la doctora los va a seducir con su elocución acerca de cómo entender un alegato de apertura o cómo entender ese requerimiento acusatorio. Sí. Y acá hay otra previsión, hay una previsión, más o menos se puede revisar todo. A ver, quiero ver si entendí tu pregunta. Si los fundamentos, ¿de dónde va a sacar los fundamentos del juez? ¿De dónde, al momento que se sienta a dictar sentencia? Sí. En nuestro sistema también son escritos, pero esa es la resolución. Lo que vos vas a hacer es volcar la información. Ahora, si tu pregunta es ¿cómo el juez hace para retener la información? Tiene grabaciones de todas las audiencias y aparte va a ser tu tarea, y eso lo vamos a ver con el alegato de clausura, hacerle un borrador de la sentencia y contarle por qué tiene que resolver condenándolo. Entonces, vos le vas a ir contando qué video tiene que ir a ver, en qué minuto del video es cuando el testigo, ¿se acuerda? Su señoría dijo que la doctora Ricardo era la que estaba sola al lado del niño al momento de llegar la policía. Entonces, los fundamentos van a surgir de las declaraciones de los testigos. Una resolución condenatoria requiere de ciertos elementos que la sostengan. Esos elementos van a ser lo que escuchó durante la audiencia de debate. Nunca, y eso es lo que afecta a los principios y las garantías, nunca podés fundar una sentencia en algo que no vivió ahí adelante, porque la inmediatez es propia de un proceso oral. Entonces, vos no lo podés fundar en la declaración que hiciste en la Fiscalía. Eso es lo que de alguna manera hace un ruido a este sistema adversarial, o de alguna manera ustedes deberían, porque esto también es una cuestión de ir mejorando, y ustedes deberían ir teniendo la posibilidad de ir mejorándolo. Por ejemplo, un requerimiento acusatorio, yo les doy un ejemplo, tengo el requerimiento acusatorio, pero al momento de la lectura les digo, no los vamos a leer. ¿Sabe qué? Ustedes todos lo tienen para leer ahí, en su poder está escrito, pero les voy a hacer un resumen de este requerimiento acusatorio. O en la imputación, no le voy a dar por escrito la lectura de cargos, sino que yo les voy a imputar, señor imputado, valga la redundancia, le voy a contar cuál es el hecho que se le imputa, para que usted sepa a ciencia cierta y para que usted se pueda defender. Esto me parece que es tarea de cada uno de nosotros, teniendo la posibilidad de hacerlo, si el código no lo prohíbe, porque eso es lo que tengo que tener presente, si el código no me lo prohíbe, tratar de sumar oralidad a lo largo de todo este proceso penal y de la mano de cada uno de ustedes ir modificando o ir mejorando lo que por ahí el código creo que todavía no ha captado concretamente. Entonces, retomando con la idea de las audiencias, vamos a tratar de... Ustedes todos tienen un caso. Bueno, todos son fiscales, todos van a imputarle ahora, bueno, en la gran mayoría de ustedes, y el que no, alguna vez lo será. Vamos a tratar de imputarle a los autores de este hecho lo que ustedes consideren que deberíamos imputarle. Les doy 5 minutos para preparar una imputación y después vamos a ir armándola. ¿Les parece? Buenos días. Una aclaración antes. Para los que tienen el caso, que entiendo que es todos, traten de no solamente quedarse con el resumen de los hechos, porque primeramente pareciera que ahí ya está completa la imputación por los datos que da, pero no tiene detalles de lo que hay que imputar, y eso lo van a encontrar
en la primera declaración de la Fiscalía y en la primera declaración de la defensa. Así que lo que tienen que leer es el resumen, la declaración del policía y la declaración de María Morales. ¿Vos sos la imputada? Es que yo no hago nada. O sea, ¿Qué caso de...? es igual. El caso es para imputar, para acusar en un juicio o para solicitar una condena. Bien, el caso, como vamos a una audiencia imputativa ahora, vamos a hacerle la audiencia imputativa, partiendo de las 3 teorías que yo les dije que deben armarse desde el primer momento, contéstensela y después que se la contesten, hagan la imputación o formulen la imputación que le harían a estas personas. No, pero después, yo no voy a tomar el tema. Quiero compartirme la palabra. Hola, ¿podemos empezar con la audiencia? Bueno, pseudo audiencia, ¿eh? Siempre me gustó decir eso, quise ser juez. Me voy a parar, pero me gusta de parar. Hola. Bueno, a ver, les hago una pregunta acerca de lo que habíamos hablado de las 3 teorías. Empecemos por la teoría jurídica. Pues se tuvieron que haber preguntado esto antes de formular la imputación. Teoría jurídica, creo que es un caso en donde me permite a lo mejor jugar con varias hipótesis o varias calificaciones que luego veré cuál completo.
Generalmente, ¿qué hago yo? Voy a la más gravosa, la que se me pudo haber ocurrido, la más gravosa, y cuál es para ustedes la teoría jurídica que vieron en este caso cuando le hicieron el mismo. Calificado por el vínculo, me dicen. ¿A quién? ¿Cuál sería primero la imputada? La madre. Entonces vos imputarías a la madre. ¿A él no? A los dos. ¿Y a él qué le imputás? Homicidio simple. Por alevosía. ¿Alguno más? ¿Cómo? Lesiones seguidas de muerte al padrastro. ¿Y qué más? No, del encubrimiento no lo vamos a poder, hay un vínculo. Pero que, como ven, todavía no pudimos determinar a quién le vamos a imputar. Primero decidamos entonces, ¿a él le vamos a imputar algo? Sí, eso no cabe duda. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es a ella qué encuadre legal de su conducta le vamos a desplegar. ¿Cuál sería su conducta? ¿Quién dijo encubrimiento? El encubrimiento no lo vamos a poder tener presente porque hay una relación de vínculo, de concubinato entre ellos. Pero nos quedamos entonces con que a ella, que no estuvo, no le vamos a poder imputar nada, porque no realizó la conducta por el momento. Entonces nos quedamos con él. ¿Y a él qué le vamos a imputar? Vamos a la más gravosa. Teoría fáctica, homicidio calificado. Yo iría hasta por ensañamiento y alevosía, si se quiere. Después vemos, ahora veo, de acuerdo a esta máxima teoría jurídica, cuáles serían los elementos para completarla. ¿Qué tengo? Tengo que tener, obviamente tengo una persona fallecida, la mató, tenemos que lo mató con golpes, que la causa de la muerte es la fractura de las vértebras, de un montón de golpes, en una desfracturó la vértebra le provocó un broncoespasmo, con lo cual tenemos cómo desarrolló su conducta, cómo desplegó su conducta. Ahora voy a tener que completar la alevosía y voy a tener que ver quién era esta víctima, un menor, 2 años. Y el ensañamiento, ¿voy a poder tener de alguna manera acreditado el ensañamiento? Con el informe médico duró 2 horas o 1 hora y media hasta que falleció. Hay que ver ahora si tengo elementos para acreditar que tuvo intención de hacer sufrir a esta persona durante un tiempo innecesario, de actuar sobre seguro, si tuvo intenciones de generarle un dolor innecesario. Todas esas preguntas que yo me tengo que contestar para ahora decidir. Quedémonos, vamos a suponer que yo decidí una sola de estas teorías. Y ahora tengo que preguntarme con qué elementos los voy a probar. Y entonces tengo que ver, ¿tengo testigos del hecho? Generalmente uno parte de eso, no los tengo, o sea que no voy a tener un testigo presencial. Y voy a tener que partir de conductas previas, de testigos de conductas previas, testigos de concepto, voy a tener que partir de declaraciones de otras personas que nos pueden decir cuál era la conducta habitual de este sujeto, pero también puedo partir de la declaración del mismo, porque su contradicción con respecto a la prueba objetiva, de alguna manera, va a ser tomada por ustedes a favor. Cuando uno tiene una mentira del propio imputado, eso también va a fortalecer nuestra teoría del caso. Llega entonces la audiencia imputativa y tengo que ver, en base a estas 3 preguntas, qué le voy a imputar y cómo se hace esta imputación. Y ahí vienen la audiencia en sí. Entonces, invito a quien quiera practicar una imputación a este hecho. La doctora va a ser la imputada, así que si quieren impútenle, yo les doy un micrófono. ¿Quién quiere participar? Vamos. Una imputación, la hacen todos los días. ¿Quién quiere formular una imputación? Bien. Debería ser yo el imputado por una cuestión sexual, me parece, pero... Sí, no, ¿qué no debería ser yo? La audiencia de imputación nosotros la tenemos por escrito, no sé cómo lo tienen allá. No, acá lo vamos a hacer todo por oral. Yo sé que ustedes lo tienen por escrito, pero yo quiero que practiquemos la oralidad, inclusive en estas audiencias previas. Entonces, vos lo vas a presentar,
en el caso de que ustedes tengan que llevarlo a cabo, lo van a hacer por escrito, ¿no? Entonces van a tener una nota, un papel, lo van a escribir y van a entregárselo a un juez, que es como una lectura de cargo, en realidad más que es una entrega por escrito de los cargos a formularle al imputado. Entonces, ¿cómo me lo imputarías? Pero no por escrito, oral. A ver, lo que pasa es que acá es distinto porque la audiencia, digamos, es escrita. No sé qué formato tiene allá en cuanto a la oralidad. Oral, es así, mirá. ¿Cree que lo hagamos? Vamos a hacer una audiencia, yo de juego voy a ser diputada. Sentate en una de esas sillas como diputada. Esto es así. Si querés, sí. Sentate en esa silla. El juez en Rosario o en Santa Fe o en un sistema adversarial con una oralidad no tiene el control del juicio. Lo que no va a poder es interferir en esta audiencia. Entonces lo que va a hacer primero preguntarle a la Fiscalía si está listo para imputar. La Fiscalía le va a decir que sí y entonces se formula la imputación. Entonces comienza con la Fiscalía con la palabra y lo que hace la Fiscalía es hacerle saber primero los derechos. Entonces muchos jueces lo hacen saber. Yo le voy a decir a la diputada que tiene derecho a saber cuál es el hecho, porque a eso vinimos hoy acá, a esta audiencia. A que ella sepa cuál es el hecho para que se defienda. Y que tiene derecho además a saber cuál es la evidencia que pesa en su contra y que tiene derecho a declarar y que su silencio no va a ser tenido como presunción en su contra. Eso ella ya lo sabe y a partir de ahora vos le vas a imputar y ella va a decidir declarar o no. ¿Cómo le imputaría esto? Suponiendo que ella es Gentile. Señor Jerónimo Gentile, se le hace saber que se le imputa el delito de homicidio calificado por alevosía en virtud del hecho o atribuyéndose el hecho ocurrido el día 5 de febrero del 2017 en circunstancias en que se encontraba en el domicilio, cito, en la intersección de Coronel Blinder y Almirante Tutte de la provincia de Buenos Aires, a cargo del menor Benjamín Valiente, de 2 años de edad, con quien convivía, en circunstancias en que se encontraba con el menor, fue que procedió a no ese, ¿no? Es que procedió a matarlo. Bueno, acá sería por ahorcamiento. Pero... Acordate lo que yo te dije, que generalmente nosotros buscamos un término que englobe muchas circunstancias. Tenemos que ser más concretos acerca de cuál es esa teoría fáctica. A matarlo puede ser de un susto, puede ser... A matarlo a través de produciéndole la fractura de hioides, situación que le provocó un paro cardiorrespiratorio traumático secundario al bronco aspirarse con sangre producto del trauma mencionado. Bien, además tiene derecho a saber la evidencia, entonces... se cuenta con la siguiente evidencia, la declaración testimonial del policía Mauricio Maschi, del doctor Manuel Mendoza, médico, y de Mario Brosner. Bien. Cuando ustedes lo presentan por escrito, eso es un relato que ustedes realizan, una enumeración de pruebas, que es casi lo mismo que tienen ahí en la mano. En cambio, de esta manera, lo que hacemos es, de alguna manera, teatralizar lo mismo que ustedes están contando, pero tenemos una ventaja, que le vamos a preguntar ahora a la imputada al imputado si quiere declarar en esa misma audiencia. Ustedes,
A ver, yo no sé si ahí mismo ustedes le preguntan. Sí. Declaración. Si ella quisiera declarar, no declara, no puede En ese declarar. momento no. Bueno, nosotros lo que hacemos después de esta lectura es preguntarle a la doctora si quiere. Ahí declaramos. Pero si le está haciendo conocer... Les pregunto, ¿y el abogado defensor dónde está? ¿Ustedes formulan cargos o le hacen saber los hechos sin la presencia de un abogado defensor? Hay un primer acto que es de comunicación. Se le hace conocer al prevenido, al imputado, el hecho de modo circunstanciado, detallado, más el nomen iuris de la calificación, más la prueba de cargo, más las garantías constitucionales que le asisten, como así también el derecho de proponer un abogado de confianza o el defensor público. Tras ello, se designa el abogado propuesto y luego se fija audiencia para la recepción de la declaración indagatoria o defensiva. Prácticamente el hecho que le haces conocer en el acto de comunicación, corto pego en la indagatoria. Sí. En cuanto a la circunstanciación del hecho, calificación y prueba de cargo. Este acto defensivo sí o sí tiene que efectuarse con defensor técnico. La declaración del imputado. Bueno, nosotros en un mismo acto, y además que nos urge hacerlo lo antes posible, porque ustedes escucharon al doctor Serjal que tenemos 24 horas prorrogables por otras 24 horas más para hacer esto, porque este señor Gentile llega preso, llega detenido por una orden. Vamos a suponer el caso que lo tengamos privado de libertad. Nosotros no podemos tenerlo más de 48 horas sin formularle cargo y sin pedir prisión preventiva. A partir de ahí va a quedar privado de libertad, pero por la prisión preventiva. Entonces, nos encontramos con que nosotros tenemos que hacer esto urgente, y por eso la necesidad de trabajar con la policía en forma inmediata, porque yo en 48 horas tengo que juntar acá, en este caso, tengo 4 declaraciones testimoniales, o 3 declaraciones testimoniales. Entonces yo tengo que trabajar, nosotros trabajamos con una brigada que dentro de las primeras 24 horas nos juntan las evidencias testimoniales más importantes. Trabajamos con un instituto médico legal que en menos de 12 horas nos tiene que mandar un informe preliminar de la autopsia. Trabajamos con... bueno, en este caso no hay balística, pero con un informe preliminar de balística para determinar cuál fue el proyectil que se puede haber extraído. Todas estas circunstancias las necesito tener dentro de las 24 horas. ¿Qué tiempo tenés el preliminar de autopsia? Apenas las hacen, las faxean. ¿De qué tiempo hablamos? Y supongamos que el hecho sucede a las 8 de la mañana, la hora es importante porque a la noche no te hacen autopsia, pero si es a las 8 de la mañana, en el transcurso de la mañana llega el cuerpo y a la tarde están haciendo la autopsia y nos mandan el preliminar. Yo tengo al otro día que formular la imputación y tengo que saber cuál fue la causa de la muerte, por lo menos. Entonces, vamos por orden, él me preguntó primero. El abogado defensor está sentado al lado del imputado, o está sin abogado. No, es que lo dice el código, pero creo que en negrilla, que es nulo todo acto procesal que se realice con el imputado sin la presencia del abogado defensor al lado. Pero si está detenido, ¿cómo hizo para poder comunicarse? Porque la incomunicación es con cualquier persona menos con su abogado defensor, y además, esto con la defensa pública, nosotros tenemos la obligación. Yo en el momento que firmo una orden de detención, inmediatamente tengo que llamar por teléfono al defensor de turno y decirle nombre, apellido, Gentile, está en tal lado alojado. El defensor va al lugar de alojamiento. Esto trajo problemas con el colegio de abogados, lógico, porque era por ahí una suerte de obtención de casos por parte de la comisaría que les avisaban a los abogados particulares para que se hagan presentes en la comisaría. Obviamente que el abogado particular está llegando al Servicio Público Provincial de la Defensa. Entonces, ya tiene su defensor particular, su defensor
público. Entonces yo a las 24 horas ese defensor público está sentado ahí porque la Oficina de Gestión Judicial organiza las citaciones, mientras no haya un abogado particular, lo organiza con el defensor público. Es más, yo tengo que pedir esa audiencia por sistema y tengo que decir quién es el defensor, si no, no me la toma el sistema. Entonces llegamos a las 24 horas, yo en 24 horas la tengo a Gentile sentado ahí, a su abogado defensor sentado al lado, y yo le formulo la imputación. Y la voy a hacer de la misma manera que la hizo el doctor. Me pareció que cubría con todos los requisitos, tiempo, modo, lugar. Además nos contó cuál es la evidencia que fundó esto. Esto no nos olvidemos que es argumentativo. Entonces yo puedo decir, él enumeró la evidencia, pero yo tengo que decirle, miren, la evidencia es el informe preliminar de autopsia, que dice que tiene fractura de vértebra. Esto le provocó, dijo el médico, puedo haber dicho una hemorragia cerebrovascular. Entonces eso no lo dice el informe. Entonces yo puedo inventar cosas, si se dan cuenta, yo puedo inventar un montón de cosas acerca de la evidencia fundante, porque como no tengo que mostrarla la prueba, la tengo que contar, por eso es argumentativa. Por eso ayer ustedes no entendían acerca de la argumentación de esta audiencia y que se producía prueba. No se produce nada, yo cuento. Mi credibilidad es mi único capital en mi profesión. Si yo miento, ustedes van a decir, bueno, pero vos podés mentir y vas a decir lo que quieres. Sí, puedo decir que se murió de un disparo en la frente. Pero ¿quién va a controlarme a mí? ¿Quién me controla a mí? El defensor que está ahí al lado. Por eso es imprescindible la presencia del defensor en todo acto procesal. Perdón la interrupción, sí, pero tiene que ver con una cuestión técnica. Gentile quedó demorado a las 12 del mediodía. A las 13 horas aparece un abogado particular en la comisaría y propone un perito de parte para la autopsia. ¿Cómo trabaja en ese caso la Fiscalía? ¿O qué medidas toman ustedes para poder garantizar el derecho de defensa de Gentile en este caso? Primero que no es irreproductible. La autopsia la va a poder hacer, repetir todas las veces que quiera. Eso sí lo sé, pero hay casos donde, mi pregunta es puntualmente, ¿se hace lugar ese pedido de pedido? Sí, se hace lugar. Es más, por la 24 horas que tienen ustedes para poder hacerle conocer la audiencia imputativa, tanto los hechos, el derecho. Tenemos que diferenciar dos situaciones distintas. Si yo tengo el imputado individualizado al momento del hecho, que es como en este caso, que casi no se nos da siempre que tengo el muerto y tengo el imputado al lado. Generalmente yo llego al lugar del hecho y tengo un muerto y mando a hacer la autopsia y no tengo a quién imputarle este hecho, con lo cual no tengo a quién notificarle lo que vos me está diciendo. En ese caso, tendrá todo su derecho el defensor, una vez que asuma, de pedir una nueva autopsia con perito de parte. En el segundo caso, en el caso de este que vos me decís, que está el abogado defensor, particular o público, no da lo mismo, y se va a hacer la autopsia, yo cuando aviso que está la persona detenida, también le informo que en el transcurso de la mañana o el de la tarde que se va a hacer la autopsia, que se haga presente el Instituto Médico Legal para que tome conocimiento de la misma, obviamente, no tratándose de un dato fundamental. Aparte, controlar una autopsia de un organismo que es objetivo, porque el Instituto Médico Legal depende de la Corte y no es un dato que pueda llegar a tener a una cuota de parcialidad, realmente no hace la necesidad de control. Pero hay casos especiales, como por ejemplo, en los casos de violencia institucional, que nosotros lamentablemente tenemos muchos en Santa Fe, nosotros nos tenemos que acoger al protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota establece ciertos requisitos que hoy estamos cumpliendo casi a rajatabla, porque diría dentro de las posibilidades, ¿no? Porque esto nos trae complicaciones después por parte de organismos que de alguna manera están detrás del control de este tipo de conductas por parte de los efectivos policiales. En ese caso, yo la autopsia no la puedo hacer hasta tanto no tengo un control de parte. Entonces yo tengo que informar a la defensa pública para que se haga presente aún cuando no tenga imputado, no tenga el imputado todavía individualizado. En los casos de violencia institucional, generalmente se prosigue o se hace a través del protocolo de Minnesota, pero en la mayoría de los hechos, como en este que hoy les traje, es un hecho en donde tengo al imputado, yo le aviso al defensor y si quiere viene y si no quiere no viene. Pero ven la urgencia que nosotros tenemos, yo puedo argumentar, puedo mentir, y al único que me controla es el defensor ahí al lado, que tiene la obligación de haber tenido contacto con ese legajo
de la misma manera que lo hice yo. Entonces, de esa manera se controla la labor del fiscal. La imputación lo hubiese formulado de la misma manera que la formulaste vos, dentro de las 24 horas, le hubiese hecho saber cuál era el hecho, cuál era la hora, el lugar, el día, todo para que él pueda, digo él, bueno, pueda defenderse. Y además ahora para que si se quiere defender le preguntamos si quiere declarar. Entonces ahora pasamos a una segunda parte de la audiencia, que después que vos le hiciste saber cuál era el hecho. Le dijiste cuál era la evidencia fundante de ese hecho. Le dijiste además el encuadre legal que elegiste. ¿Se acuerdan esas 3 teorías con las que empecé? Bueno, se ve claramente en una imputación que formulamos nosotros, porque generalmente empezamos con el encuadre legal, después le decimos cuál es el hecho y en base a qué prueba fundamos ese hecho. Y entonces decidimos imputárselo y se lo imputamos. Y ahora le vamos a preguntar si quiere declarar con su abogado defensor y es ahí donde declara. Le preguntamos, ¿va a declarar, doctor? Sí. Gentile. ¿Quién pregunta, doctor? Perdón, ¿quién pregunta, el juez o el fiscal? El fiscal le dice a la persona. No, el fiscal solamente le imputó el hecho. El juez le dice. Una pregunta obvia, pero no era claro la respuesta. No, porque no tenemos experiencia en este tipo de audiencia, por eso son las preguntas. La idea era, lo interrumpimos para aclarar estos puntos, pero la idea era continuar, ¿no? De corrido hacer una teatralización de lo que es una audiencia. Entonces, voy a tomar el papel de juez, que no me gusta, y decirle ahora entonces al imputado si quiere declarar. Sí. ¿Y quién le va a interrogar? Fiscal. Primero la defensa. Si la defensa le quiere hacer una pregunta, le hace la pregunta. Supongamos acá que estamos muy lejos de tener un defensor cerca. Vamos a decirle al señor fiscal, primero vamos a escucharlo, ¿no? Antes de preguntarle algo, perdón, me salté una parte, va a declarar, la vamos a escuchar. Le vamos a hacer saber que si quiere puede contestar preguntas y si no quiere puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas, inclusive algunas sí y otras no. Entonces ella va a declarar. Entonces, ¿quiere contarnos? Sí. Bueno, ese 5 de febrero estábamos en mi casa con la María y bueno, yo estaba recansado porque la noche anterior habíamos estado chupando unas birras ahí con toda la gente y bueno, cuando me desperté porque el nene no paraba de llorar, le dije a la María que se apure porque, bueno, el nene estaba llorando y ya no lo soportaba más. Entonces fuimos a la salita porque él no paraba de llorar. Pensé que le dolía la panza o algo así porque no paraba de llorar. Pero bueno, me calenté y le dije que lo lleve de una vez porque el nene estaba mal. Entonces fuimos ahí a la salita, estaba lleno de gente. No nos daban ni bola todo el tiempo, bueno, mucha gente y nos dijeron que volvamos a casa y le demos una aspirina. Llegamos a casa y bueno, María salió corriendo a buscar unas aspirinas y el nene estaba medio insoportable, empezó a llorar cada vez más y como yo estaba re cansado, había laburado todo el día anterior, después vinieron los chicos, directamente me fui a la pieza y lo dejé. Y cuando volví estaba como moviéndose, todo medio raro, y pensé que le habían dado unas convulsiones, pero después no se movió más. Y ahí llamé a la policía para que venga y vea qué había pasado. Yo no le pegué a Benjamín ni tampoco lo hizo la María. Creo que fue el Mario, que el Mario es un pibe que anda ahí siempre en el barrio, que este chabón a mí no me cae para nada, porque un día sé que le pegó y no es así. El nene, perdón, yo sé que le pegó y él dijo que se había caído y yo no soy médico ni nada, pero yo sé que no es así y yo al Benja no le pegué nunca. Si yo le pegaría no llamaría a la policía para que lo venga a ver. Su señoría, ¿hay algún formalismo para formular las preguntas o...? Primero la defensa y después, fíjense que esto también hace a la oralidad del sistema, es totalmente desinformal. O sea, ahí sí, ahora no lo podemos coaccionar, no lo podemos obligar a contestar. Lo que sí le vamos a preguntar, el único formalismo que hay es preguntarle al imputado si va a contestar preguntas. ¿Va a contestar preguntas? Sí. Va a contestar preguntas. ¿Con quién estaba esa noche que usted dice que estaba tomando birra con unos muchachos? ¿Quiénes eran los muchachos? Unos amigos del barrio. ¿Nombre? Entre ellos estaba Mario. ¿Y cómo se llaman los amigos del barrio? ¿Quiénes eran?
Lo que no está en el caso lo puede inventar, sí, obviamente no lo inventamos. Bueno, era Juan Carlos Pérez, que vive al lado de mi casa. Era también Franco Navarro, que vive enfrente de mi casa. Y también estaba Mario Brosner, que es el que seguramente le pegó. También estaba María. Había una mujer que se llamaba Susana Laguna. Y no me acuerdo si había alguien más. ¿Hasta qué hora estuvieron esa noche? No recuerdo. No estoy mirando el reloj. No recuerdo. Aproximadamente, no sabe. Un rato. Bueno, acá te juegan las reglas de la objeción por parte de la defensa. Escuchen esta parte porque la vamos a ver cuando veamos el juicio, pero hay cuestiones que acá está indefensa, pobre. Ya no la veo muy indefensa. Le estás preguntando, son preguntas reiterativas las tuyas, pero ella ya contestó que no recuerda. Entonces va a haber una objeción. Las reglas de la objeción que vamos a ver ahora siguen vigentes en estas audiencias previas. Vos a ella le puedes hacer como un contrainterrogatorio, es decir, le vas a poder hacer preguntas capciosas, si querés, sugestivas, si querés. Lo que no vas a poder es repreguntar. Ya te dijo que no recuerda, entonces te va a saltar el defensor y te va a decir objeción. Otra vez, la tarea del defensor... Y ahí nos peleamos con el defensor, porque en realidad me dijo no recuerdo, y yo no le estoy pidiendo una precisión sobre la hora, sino que le estoy pidiendo una aproximación. De toda objeción se te corre traslado a vos. Esto también forma parte del sistema, ¿no? Una vez que se plantea la objeción, se escucha la objeción, se te escucha a vos y el juez decide. Es la única intervención que tiene el juez. El chiquito el chiquito sí. Benjamín. Benjamín, mientras ustedes estaban ahí compartiendo estas cervezas, ¿en dónde estaba? Y no sé si lo estaba cuidando María o estaba con Mario. Él siempre jugaba con Benjamín. Pero estaba en una habitación... No, la casa es muy pequeña, es muy precaria, es lo que pudimos construir, es todo un ambiente, o sea, solo tiene aparte el baño. ¿A qué hora se levantó al otro día? 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, ahí se dirigen a la salita. A las 8 de la mañana más o menos empezó todo esto de que él lloraba y le pedí a María que lo lleve una vez al médico. No sé si en esa situación que él estaba llorando, que estaba mal, que era un caos porque yo estaba muy mal por Benjamín, tampoco fui siguiendo una línea de en qué horario lo cuidé, en qué horario lo llevé, en qué horario... ¿Fueron juntos a la salita con María y Benjamín? Sí. ¿Quién los atendió en la salita? La médica de la guardia. Lamentablemente no tomé los datos. ¿Lo registraron en la salita? Yo no sé cómo trabaja el hospital. Cuando ustedes lo llevan a la salita a Benjamín, ¿él estaba llorando, el bebé todavía? De camino no lloraba tanto. No, María lo iba teniendo. ¿Qué es lo que le dijeron en la salita? ¿Lo atendieron? Había muchísima gente en la salita. Nos atendieron porque nosotros pedimos por favor, pero estaba abarrotada de gente y ellos mismos nos dijeron que le demos aspirina. Yo no tengo ni idea para qué es la aspirina, es lo que me dijeron en la salita. Cuando volvieron ustedes a la casa, ¿se cruzaron con alguien? Recuerdo que había unos vecinos que esa también no sé qué dirá, pero va a venir a declarar porque ella vio cuando yo salí y cuando volví. ¿Benjamín en ese momento iba llorando o estaba tranquilo cuando volvieron a la casa? Llorando. ¿Y se cruzaron con estos vecinos? No recuerdo, momento. ¿Iba en brazos o iba caminando? No, iba en brazos. Cuando usted me dice que se va María a comprar aspirinas, ¿no es cierto? Y ahí el bebé comienza a llorar nuevamente. ¿Qué hace usted en ese momento? Y comienza a llorar nuevamente porque la mamá se había ido. Y él está acostumbrado a estar con la mamá. Nada, yo directamente entro a la pieza porque ya no sabía cómo contenerlo, no podía parar el de llorar y a mí me partía el corazón en 15 que esté así y no sabía qué hacer. Entonces me encerré en la pieza y esperé que venga la mamá y la llamé todo el tiempo, justo ella llega y cuando salimos a ver estaba así. Perdón, usted me dijo anteriormente que la vivienda contaba de un solo ambiente y ahora me dice que se encerró en la pieza. Sí, porque el baño tiene como el baño tiene como un antebaño
que ahí justo al lado es donde está la habitación. Yo cuando digo me encerré en la pieza me refiero a que me encerré en este sector de la casa. Y mientras ustedes estaban compartiendo, la noche anterior, Benjamín estaba en la misma sala o dependencia donde estaban compartiendo ustedes, o estaba en esta otra pieza? No, el baño solo no está, como le dije, estaba ahí, estaba con Mario. Yo no estaba con Benjamín porque yo estaba con mis amigos y Benja es siempre un chico que es medio revoltoso, medio dañino, entonces siempre está con alguien jugando, saltando, juega la pelota, siempre se está cayendo, siempre lo tenemos que estar cuidando, pero no estaba conmigo. ¿Es habitual que él se caiga y se golpee? Sí. ¿Usted le notó algún tipo de lesiones en el cuerpo los días anteriores? Y el día anterior, él estuvo encerrado a la tarde, no me acuerdo precisamente si fue el anterior o el anterior, él estuvo encerrado con Mario en la pieza y bueno, nosotros entramos a la pieza y Benjamín estaba recontra llorando a los gritos y Mario dijo que no le había pasado nada, pero estoy seguro de que él le había pegado en ese momento. ¿Es habitual que Mario cuide a Benjamín? Sí. ¿Y por qué lo deja Mario que cuida a Benjamín si usted dice que siempre lo golpea? Porque ya se lo dije a María miles de veces, pero la mamá de Benjamín es María y María lo deja jugar con Mario. No, es muy rápida, le aviso, porque es muy rápida para salir de las vueltas que les quiere dar. Bien, hecha esta declaración, la cual vamos a tomar para el alegato de apertura, se le pregunta a la Fiscalía si quiere hacer algún nuevo pedido. Y obviamente ustedes ahí es el momento de pedir la prisión preventiva. Nosotros a las 24 horas ya lo podemos tener en prisión preventiva, porque él ahora va a tener que argumentar. Y entonces, cuando yo les dije que en 24 horas le imputo, además de imputarle, yo en 24 horas tengo que tener elementos para formularle, para fundar el pedido de medida cautelar. Entonces yo voy a tener que ya evaluar si se dan los requisitos. Nosotros tenemos que tener presentes los 3 requisitos todas cautelares en la prisión preventiva, o sea que vamos a tener que tener si hay elementos para la probable autoría, si además esos elementos que nosotros tenemos, que pudimos imputarle en algún momento, además hay que analizar si la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y por último, si es peligrosa procesalmente. Y todo eso lo voy a tener que argumentar dentro de las 24-48 horas. Entonces ahora pasaríamos inmediatamente, que es una continuación, una audiencia de prisión preventiva. Y la metodología es la siguiente: la palabra a la Fiscalía para que argumente, otra vez argumentativo, acá no va a venir un testigo a contarnos cómo eran los golpes, no va a venir el médico a decirnos cómo eran los golpes, no va a venir el vecino a contarnos que la pareja le pegaba, no va a venir a contarnos el registro de reincidencia, a contarnos los antecedentes que él tiene. Yo voy a contar todo esto. Yo les voy a contar que ella es peligrosa procesalmente porque no tiene arraigo, porque el delito en sí, concretamente el delito en sí, la pena en expectativa hace que vaya a impactar necesariamente de forma negativa y se vaya a profugar. Yo les voy a contar que ella entorpeció las investigaciones anteriormente, en otra causa, ha tenido conductas evasivas en otros hechos. Esas cosas yo las voy a contar. Entonces, el único que me va a controlar es el defensor, como les decía antes, pero ven que la tarea del defensor tampoco allá es muy liviana en el sentido de que tienen que escuchar, sino que va a tener que prepararse en idéntico sentido, va a tener que ver si yo todo lo que voy a argumentar es cierto, y yo lo que voy a argumentar no lo puedo sacar de otro lado que no sea el legajo. Este es otro dato. ¿Cuál es mi fuente de información? El legajo, con lo cual las dos partes están en igualdad de condiciones acerca de la información que se va a vertir en estas audiencias previas. Entonces, el defensor que no tenga acceso al legajo es una sanción para el fiscal. El fiscal no puede privarle del acceso al legajo, como tampoco puedo ocultar. Vieron que dicen, y esto no lo voy a mostrar, vamos a guardarlo en un cajón. Eso no se puede hacer, aun cuando eso sea de alguna manera contraproducente para estas audiencias. Todo a raíz del principio de objetividad que nos obliga a actuar de determinadas maneras. Una aclaración o una pregunta. Nosotros tenemos acá muchos planteos de los defensores, cuando nosotros estamos en la IPP, de que
ellos tienen que estar presentes, sí o sí, ante la toma de una declaración, digamos, esto que tomaron ustedes al testigo previamente y demás, porque si no, violamos su derecho de defensa y no tienen control de la prueba. Yo entiendo que esto no es así porque el derecho de defensa lo van a ejercer plenamente en el juicio oral y que el control de la prueba consiste casualmente en esto: che, acá tenés el legajo y fíjate que yo no mienta o que lo que haya producido no haya violado ningún tipo de garantía constitucional. ¿Esto es así o yo estoy equivocado? Está equivocado en el sentido de que el control de la prueba, está correcto en que el control de la prueba se maneja en el juicio. Y ahí es donde vamos a controlar la prueba. La defensa, digo yo. Sí, sí. El derecho de defensa pleno. En el juicio. Pero el derecho de defensa que ella va a tener o que él va a tener como imputado es desde el momento en que adquiere el carácter de imputado. Es decir, que durante la etapa del IPP también tiene derecho a control, pero de la prueba no, porque no hay prueba. La única prueba es la del juicio. Tiene control, tiene la necesidad de controlar la evidencia, pero además tiene la necesidad de controlar el discurso del imputado. Ella acaba de declarar, tiene derecho a callarse, tiene derecho a guardar silencio, eso no va a ser tenido como presunción. Ahora, si abre la boca, lo que ella diga y lo que vos le hiciste decir durante estos 10 minutos, yo lo voy a tomar, voy a pedir esa audiencia, lo voy a bajar, voy a tratar de vincularlo con el resto de la evidencia y va a formar parte de mi alegato de apertura, de clausura, y va a ser además prueba que se va a producir en el juicio. ¿Por qué? Porque ella puede ir al juicio y ¿qué me va a decir? ¿Va a declarar? No. Y entonces me ha pasado que yo he tenido declaraciones de imputados en la IPP. Les cuento un caso concreto: 4 policías habían ido bajaron de un colectivo y mataron a un chico que estaba lavando un auto. Uno de estos policías me dice: no, mira, ¿sabes qué? Vine y declara, dice, el que fue tal. En un momento llego al juicio con esta declaración. Cuando llego al juicio, ¿va a declarar? No. Ninguno declara. Todos hicieron un pacto de silencio y no declararon. Nosotros tenemos, a través de fallos jurisprudenciales que nos permitieron, después de este hecho, poner ese hecho, yo no lo tenía todavía, incorporar. Es la única incorporación que yo tengo, que puedo hacer, que no sea por el testigo o por el órgano de prueba, que en este caso es el imputado. Es la única declaración, que es la que hizo el imputado durante el IPP. Y entonces el fallo me habilita que en caso de que ella se abstenga de declarar en el juicio, pasar el video de lo que acabamos de ver en estos 5 o 10 minutos. Es la única prueba que puedo producir. Ahora, si vos a eso no lo controlaste, yo no lo puedo pasar nunca. Entonces, el control de la evidencia, el derecho de defensa, es desde el primer momento que tengo la sospecha, si quieren, ni siquiera de que le imputo, de que tengo la sospecha que Gentile fue autor de este homicidio. Sí. Una pregunta. Eso que usted dice que iba a declarar una cosa, la evidencia, el tema de la evidencia que hace después. Vaya, ya tengo de declarar. Y usted directamente se remiten, dice, a lo que le muestran ese video de esa declaración. ¿El animal? ¿O es así? No lo escuché lo último. Le dicen acá. Ahí está el micrófono. Cuando usted decía recién de que van estos policías, uno dice, fue aquel, bla, 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 bla. Cuando va a juicio, dice, me abstengo de declarar. Entonces usted, sí, en la única vez, dice, le muestran esa evidencia, dice. Usted no le dicen, en ese caso al imputado, ante la negativa, usted tiene hecho una declaración, se remite esa declaración, y en caso de que el imputado diga, no, no me remito a esa declaración, ¿qué sucede? ¿Cómo se valora esa evidencia? El que él no va a declarar. A ver, ¿cuál es el motivo por el cual yo... No sé si fui claro en lo que... pero te voy a hacer un comparativo entre la declaración del imputado y del testigo. ¿Por qué el testigo que declaró en algún momento en la IPP y hoy no viene al juicio, yo no lo puedo incorporar por lectura? Porque no tengo la posibilidad de que la controlen esa evidencia. No, pero también, yo estoy hablando del imputado, no, claro, no del testigo. Ahora te digo, ahora te voy a tu pregunta. ¿Y el imputado? No, el imputado está en el juicio. Sí. Por eso me autorizan a pasarlo por video, porque si eso que dice ahí no fue como él dice, si eso que dice ahí estuvo coaccionado, él está acá. Tiene el derecho de aclarármelo, de corregírmelo. Entonces, su incorporación por video... Yo no le tengo que estar preguntando, ¿usted declaró antes por video? No, él ya declaró. Y cuando declaró lo hizo delante de un juez, lo hizo con todas sus garantías, con el derecho de defensa a pleno, con su defensor al lado
y se le hizo saber todos los derechos, con lo cual eso goza de plena legalidad. Ahora, yo no le puedo preguntar, o sí, si querés le puedo preguntar, ¿por qué ahora no quiere declarar? No. El tribunal le dice... No, el tribunal no abre la boca. No, acá el tribunal le pregunta, cuando le leen la requisitoria fiscal, le leen la plataforma fáctica y la calificación legal, no todo el requerimiento a juicio, porque ya las partes lo tienen. Entonces le preguntan, ¿va a declarar? Le asisten todos los derechos, bla, bla. Se para, consulta con su abogado y dice, no voy a declarar. Usted tiene una declaración hecha en la IPP, se remite a esa, algunos dicen sí, otros dicen, no me remito a esa declaración. Acá, sí. Allá usted directamente le dicen, se la muestran a lo que ya ha declarado. Sí. La ponderan. Sí. No le preguntamos si se remite o no se remite, porque en realidad nos gustaría que no se remita a ningún lado. Nos gustaría que nos vuelva a contar acá, delante de un tribunal que no sabe nada, porque no es el mismo, que nos venga a contar de nuevo su versión. ¿Qué querés decir? Igual es una cuestión que estuvo discutida hasta hace muy poco, porque antes, digamos, si el fiscal quería remitirse a esa declaración, la defensa se oponía, no se sabía si se podía utilizar o no, y como dijo Adrián, esto se resolvió por fallos jurisprudenciales. Que hay una diferencia entre esta declaración que están viendo acá, él sí la puede utilizar, como lo explicó, porque está controlada tanto por el defensor como por un juez. Distinto es si el imputado va y declara en sede de la Fiscalía, porque en ese caso solamente tiene el control del fiscal y del defensor, pero no del juez. Entonces, en ese caso no es que no se pueda utilizar, pero tampoco se puede utilizar lisa y llanamente, sino que se somete a discusión del juez si esa declaración que dio en Fiscalía sin la presencia de un tribunal se puede utilizar. Pero si la dio en un lugar donde estaba controlado por el juez, el defensor y el fiscal la puede utilizar perfectamente. Salvo el anticipo jurisdiccional de prueba. Es la única causa que o el único motivo por el cual puede incorporar una declaración de un testigo que no vino al juicio, que es un anticipo jurisdiccional de prueba en 3 supuestos distintos que se tienen que dar, o circunstancias en las cuales, por ejemplo, en caso de que sepamos que el testigo no va a poder llegar al juicio, tenga un problema de salud o no va a estar presente para esa fecha, se hace un anticipo con todas las garantías como si fuese un juicio. ¿Cuál? Tuvimos un solo ejemplo en un caso en un juicio que es también del doctor, en donde todavía no estaba resuelto esto, y digamos, cuando se le pregunta al imputado si quiere hacer uso de la palabra, se lo pregunta al defensor en realidad, porque el juez no puede hacerlo, él mismo pidió remitirse a lo que había declarado acá. Aparte hay que hacer una salvedad. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a ustedes, que el mismo fiscal que le tomó esa declaración, que llevó adelante la investigación y que lo acusa, es el mismo fiscal que después lo va a volver a interrogar, que después le va a producir la prueba y que después en un juicio va a pedir una condena. O sea, nosotros tenemos una única persona a lo largo de todo el juicio y eso de alguna manera también te viene a adornar esta circunstancia de las declaraciones que se hacen durante el IPP, son más que conocidas por las partes. Bien, continuando entonces con estas audiencias previas, después que declara Laura, después que se le pide la prisión preventiva, se le corre traslado a la defensa para que argumente lo suyo, el juez decide imponerle la prisión preventiva. Perdón. Sí. En ese momento usted dijo que las posturas son argumentativas, es decir, no se produce prueba, el juez está allí y escucha las argumentaciones de las partes. Ahora bien, las argumentaciones que hacen las partes es en base al legajo que está allí. Si usted, fiscal, alega una cuestión que dice porque el testigo dijo tal o cual cosa, la defensa del otro lado dice, no, señor, el testigo no dijo eso, el testigo dijo esto y aquello, no es así como el fiscal lo está planteando. El juez tiene la posibilidad de decir, bueno, páseme el legajo, quiero verlo porque acá hay una controversia en cuanto a un elemento de prueba, si es para un lado o es para el otro.
¿Existe esa posibilidad o el juez tiene que decidir solo en base a las argumentaciones de las partes? Existe la posibilidad de, como yo le decía, mi único capital es mi credibilidad, entonces me van a volver a preguntar. Señor fiscal, acá la defensa dice que el auto, que usted dice que era rojo, nos está diciendo el defensor que el testigo dice que era verde, que le dijo verde, usted nos dijo rojo recién. Entonces, yo no puedo seguir sosteniendo una mentira, porque mi credibilidad, o sea, mi labor no es para esta audiencia en particular, sino es para a lo largo de toda mi carrera. Entonces yo no puedo decirle, no, sí, dijo rojo, se equivoca el defensor, porque ahí sí, y ahí viene tu aclaración, el defensor va a decir, no, su señoría, le exhibo la declaración, fíjense que en el punto tal dice rojo, o dice verde, con lo cual el fiscal está faltando a la verdad, mínimamente está cayendo en un error, como para no decir es un mentiroso, pero tenés que de alguna manera adornarlo eso. Pero sí, tengo que probarlo de la forma que sea, en este caso, por eso hay que tener acceso al legajo como defensor o como fiscal, sí. Una pregunta. La pregunta. Sí. ¿La defensa puede tener un legajo paralelo al que haga la fiscalía? Bueno, eso es un problema que tenemos. Laura se ríe porque es un grave problema que nosotros tenemos, porque nosotros estamos obligados a mostrarle todo, pero todo, y el día que yo me olvido algún papel, se me haya caído cuando le di el legajo y no se lo mostré, me presentan una denuncia. En cambio, la defensa llega al juicio y no nos muestra nada, tiene testigo de cargo y no nos muestra nada. Entonces, para eso está la audiencia preliminar, y ahí podemos ir avanzando, si se quiere. En la audiencia preliminar es donde yo te voy a mostrar todas mis cartas, y vos me vas a mostrar todas tus cartas, es donde esa teoría que yo les dije, que llego a la escena del hecho, veo al muerto y digo, ya me armé mi teoría, y vine sosteniendo a lo largo de todo el proceso, es la que voy ahora a mostrarles en una audiencia preliminar. Que el núcleo de esta audiencia, para no demorarnos mucho en esta audiencia, el núcleo es ver con qué prueba voy a ir a un juicio. Es donde ofrezco la prueba. Entonces, todos tenemos que mostrar la pertinencia de la prueba a la cual vamos a producir en el juicio. Entonces mutuamente nos controlamos la prueba. Entonces la defensa es el momento en que tiene que decirme cuáles son sus testigos. Hasta ese momento ni siquiera sé si tienen testigos. Entonces ahí donde me muestra, esto es lo que pasa en realidad. La buena fe me dice que ellos a medida que toman declaración deberían ir a mostrarme, pero eso se llega a este punto en donde me lo muestran recién en la audiencia preliminar porque se equivocan en el objetivo de la IPP. La IPP no es preparar toda la evidencia para irme a un juicio, es convencerlos a ustedes de que no tengo que ir a un juicio. Esa es la finalidad de la investigación penal preparatoria. Convénzame como fiscal que yo estoy equivocado, convénzame como fiscal que la sanción debe ser más leve, convénzame como fiscal de que voy a perder un juicio. Entonces, esto no se trata como en las películas yankee en donde aparece el testigo sorpresa en el medio del juicio. Y entonces el fiscal se queda con la boca abierta y dice, mirá cómo me ganó. Y ahí termina la película. Lo que falta, el final después, realmente es lo que no nos vemos todos, no vemos en las películas. Pero en realidad la IPP es mostrarme todas las cartas que vos tenés para decirme, mirá que vas a perder, porque yo no quiero ir a perder un juicio. Ninguno de ustedes quiere ir a perder un juicio. Entonces, no me convencen porque se creen que quieren dar el golpe final en el juicio. Entonces, sí, tienen un paralelo, voy a tu pregunta, tienen un legajo paralelo, o en realidad tienen su propio legajo, no paralelo, tienen su propio legajo y recién lo comparten en esta audiencia preliminar, y lo que es peor, a veces, y nos pasa siempre con Laura, a veces en el mismo juicio, empieza el juicio, y nos alegan hecho nuevo. Un testigo que apareció ahora y recién nos enteramos nosotros en el medio del juicio. Cuando en realidad muchas veces este testigo tiene varios meses ya en la carpeta o en el legajo de los fiscales. Y a veces, ¿qué pasa? La defensa privada agarra las defensas y cuando llega el juicio se bajan. Y entonces viene el defensor público. Y el hecho nuevo que alegan es que recién tomamos conocimiento de la causa. Y vemos que se nombró un testigo y bueno, en realidad ese testigo no ha sido ofrecido, lo venimos a ofrecer ahora. Hacen un legajo paralelo, hacen una investigación paralela, que es el deber de ellos hacerla, pero en vez de mostrármela cuando me la tienen que mostrar para convencerme de no ir a juicio, me la muestran en el juicio para pretender de esa manera ganar un juicio.
Esto, no sé quién preguntó, esto del legajo de la defensa es una discusión desde que arrancamos. El código nuestro no prevé, no está regulado el legajo de la defensa, pero esto surge del principio de lealtad y buena fe, que las partes no pueden incurrir en conducta sorpresiva. Hay códigos posteriores ya al nuestro que todavía no están, no empezaron a regir, pero por ejemplo el de Buenos Aires trabaja todo lo del legajo. La defensa no está obligada a mostrar todo lo que tiene, sino que está obligada a mostrar aquella evidencia sobre la que se va a basar en el juicio, porque si ellos encuentran a lo mejor un testigo que afirma la postura de la Fiscalía, no tienen por qué venir a decirnos, porque ellos trabajan intereses subjetivos, pero todo lo que ellos, de todo lo que ellos vayan a producir en el juicio lo tienen que mostrar. Es más, a mí me gusta ir con él a los juicios porque él, yo cuando es el que más se anima a ir detrás de todas estas cuestiones de no mostró la declaración, bueno, que no declara el testigo y demás. Hay otros fiscales que por ahí son más conservadores que dicen no, si el código no dice nada. Y de hecho en un juicio que tuvimos con él, como la defensa no había dado las declaraciones previas, se puso a pelear tanto que estábamos indefensos en el sentido de que no sabíamos cómo controlar esa prueba porque no teníamos ningún registro, que la defensa tuvo que desistir de esos testimonios en el mismo juicio. No pudieron pasar a declarar porque la Fiscalía no tenía conocimiento de qué era eso, y si no tendríamos que haber llevado prueba de referencia y demás a que declare sobre la calidad de ese testigo, porque estábamos totalmente sorprendidos. También creo que los jueces de Santa Fe tienen una suerte de temor al control de cámara, y entonces, por temor a tener una afectación al derecho de defensa, te incorporan todo, dicen no, y la defensa, es como que nosotros siempre estamos en desventaja. Entonces, todos los pedidos, estos pedidos sorpresivos que de alguna manera se afectan la buena fe o que sorprenden a la estrategia de la Fiscalía, son admitidos en pos de evitar que luego una revisión de cámara diga no, pero ¿cómo se privó de un testigo? Y después resultan siendo testigos que, a ver, de haber existido, una mano en el corazón, si existía un testigo que le iba a dar vuelta a toda la causa, mirá si voy a esperar hasta el juicio. Realmente vengo y te lo traigo antes y te digo, mirá, vamos a ir a un juicio donde va a venir esta persona, es más, voy a colaborar con vos para que busques al verdadero autor. Sí. Perdón, ¿son válidos los acuerdos probatorios entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal? Hay una confusión. Cuando uno habla de un acuerdo probatorio, se cree que, por lo menos lo que ha querido la defensa de Santa Fe, se cree que era admitir una enumeración de pruebas que dábamos por cierto, de testigos que sacábamos porque eran superabundantes. Hoy nosotros tuvimos que... ¿El acuerdo probatorio puede empezar desde el inicio del IPP o necesariamente previo al juicio? De cualquier momento. Yo una vez hice un acuerdo probatorio absolutamente de todo: autoría, materialidad, responsabilidad penal, menos de la culpabilidad del imputado, porque discutíamos acerca de la implementación de una medida de seguridad. Era una mujer que había prendido fuego al marido y ella decía que no estaba bien, qué sé yo, había tomado muchas pastillas, una mujer psiquiátrica, estaba internada en un psiquiátrico, salió, prendió fuego al marido, y no voy a ir a un juicio a probar que la mujer lo prendió fuego, si estaba por más de acreditado, había testigos, vieron todo como la prendió fuego. Lo que fuimos era, tampoco soy consciente que no podíamos aplicar una pena porque no había reproche alguno a raíz de la falta de culpabilidad de esta persona. Entonces acordamos todo menos la medida de seguridad. Sabíamos que había que imponerle una medida de seguridad y fuimos a eso, a una suerte de cesura de medida de seguridad. Sí. Disculpe, cuando hay acuerdo, eso no se discute más. Se acordó ahí y ahí quedó. Lo que queda pendiente, no se vuelve a discutir sobre los acordados. Generalmente no acordamos nada hasta 15, 20 días antes de la audiencia, en donde el código no lo prevé, pero las oficinas de gestión judicial establecieron una suerte de audiencia que no está en ningún lado, que es una reunión para arreglar el juicio, para acordar temas del juicio. Entonces acordamos las fechas, cuántos testigos, y si hay acuerdo probatorio se hace en esa suerte de que no es audiencia, porque no hay un juez. Nos obligan a reunirnos y ahí hacemos acuerdo probatorio. Pero antes de eso, que no hay ningún tipo de acuerdo probatorio que llevemos a cabo. No han sido utilizados en forma efectiva los acuerdos probatorios. Por lo menos no, es como que todavía hay como una suerte de recelo, de si acuerdo esto después, sí.
No digo el procedimiento que se ha definido el director del proceso. O sea, acá en Jujuy, en el CPP, el fiscal actúa como director del proceso. Ahí están las partes, que el fiscal es parte, tiene que actuar con objetividad, como principio, que ya lo dijiste, pero es el que dirige el proceso. En Santa Fe, ¿cómo es? No, nosotros somos los dueños de la acción y como tal dirigimos la investigación de la IPP. Después, lo que es los actos procesales que se llevan adelante de un tribunal, el director de ese, o el que administre ese acto procesal, como toda audiencia, es el juez. Pero la investigación, sí, somos dueños no de los actos procesales, no dirigimos los actos procesales, sino que cuando hay un juez es él el encargado. La investigación somos los directores los que decidimos. Inclusive al punto tal que si yo quiero una causa encuadrarlo de determinada manera, yo lo puedo hacer. Después hay revisiones, ¿no? Las víctimas pueden manifestar no estar de acuerdo con mi encuadre legal y se irá al fiscal regional, pero yo soy el dueño de la acción hasta tanto, bueno, lo presento, el dueño de la investigación hasta tanto lo lleva a un juicio. Bien. Entonces, parece primario, pero el volumen de prueba para la PP es prueba plena de la existencia del hecho y semiplena de culpabilidad. ¿Eso es lo que buscan en la audiencia? ¿En qué de todo eso? Para la imputativa. Sí, ustedes tienen semiplena prueba. Plena prueba del hecho y semiplena de culpabilidad. De culpabilidad. Nosotros lo que pedimos, no en la imputativa, nosotros nos exigen para la imputativa tener elementos para tener la sospecha de que, en este caso Gentile, ha sido autor de este homicidio. Y para las medidas cautelares, la probabilidad, que no es del mismo grado que el de la sospecha, o no es el mismo grado que el de la imputación, porque se imaginan que cada vez que imputo tengo entonces cubierto la probabilidad para la medida cautelar. Acá nosotros tenemos, por un lado, la posible autoría del sujeto para imputárselo y la probabilidad necesaria en uno de los requisitos para poder pedir una medida cautelar, o sea, el paralelo a la apariencia de responsabilidad exigida en las medidas cautelares, nosotros es la probable autoría. ¿Y la fórmula legal sería elemento de convicción suficiente, sospecha razonable? ¿Qué dice la norma? Probable autoría o participación. ¿Cómo dice? Probable autoría o participación. Sí, es un grado muy por debajo de la certeza, por encima de la sospecha. Bien, se hizo presente la señora defensora del imputado Gentile. Les quiero aclarar, bueno, pero acá ustedes lo tienen como una audiencia posterior. Ella leyó el código acá y vino un rato después. Una vez que se contestaron las preguntas esas para imputarlo, para pedirle medidas cautelares, la misma pregunta hay que hacerse. Vamos a la acusación, se hicieron la misma pregunta, lo acusaron y por una razón de congruencia vienen sosteniendo la misma acusación. La acusación es por escrito. Ahí sí hacemos una acusación por escrito, que es el requerimiento fiscal, pero que de alguna manera nosotros nunca más lo volvemos a leer, ni siquiera, como vos me decías, el encuadre legal y la evidencia, creo que me hiciste mención, a un resumen. Hecho y calificación. Allá no se lee absolutamente más nada, porque después vamos a pasar al juicio, previo al filtro del juicio, que es la audiencia preliminar, audiencia en la que controlamos la evidencia, controlamos la prueba, se hacen las medidas, los pedidos alternativos a llegar a juicio, y bueno, llegamos a juicio con esa acusación que la defensa no tiene la necesidad siquiera de contestar. O sea, nosotros acusamos, llegamos a la audiencia preliminar con una acusación que no tienen por qué contestarla, simplemente podrán decirnos, podrán pedir sobreseimientos, podrán pedir medidas alternativas, pero no tienen que contestar o mostrarnos cuál va a ser su teoría del caso, más allá que se discute luego en la audiencia preliminar su teoría del caso para poder de alguna manera establecer la pertinencia de los testigos que se ofrecen, porque si yo no sé cuál va a ser la teoría de la defensa, no puedo saber si es pertinente el testigo que ofreció. Terminada esta audiencia preliminar, pasamos ahora sí a la audiencia de debate o la audiencia del juicio.